Muchas gracias por motivarme. De verdad, gracias por todo. Dicho esto, empezamos con la historia. Había un joven llamado Matías que siempre caminaba con prisa. Desde pequeño había aprendido que la vida era una carrera. Debía elegir rápido, debía responder rápido, debía crecer rápido, mientras los demás parecían saber hacia dónde iban. Él avanzaba siguiendo huellas ajenas, esperando que alguna de ellas terminara sintiéndose como propia. Un día creyó haber encontrado su destino. Trabajó con esfuerzo, estudió lo que otros admiraban y sonrió cuando era necesario sonreír. Todos y todo parecía estar en orden, pero cada noche antes de dormir una pequeña sensación lo acompañaba. Era como escuchar una melodía muy lejana que nadie más parecía notar. No era tristeza, no era miedo, era la extraña impresión de estar viviendo una vida correcta, pero no la suya. Con el tiempo, aquella sensación creció y creció tanto que un amanecer decidió marcharse. No tenía un mapa ni un destino, solo una mochila ligera y el deseo de caminar hasta que el ruido de las expectativas dejara de sonar dentro de su cabeza. Los primeros días fueron fáciles. Cada paisaje nuevo parecía una promesa. Montañas cubiertas por la niebla, caminos de piedra, pequeños pueblos donde nadie conocía su nombre. Por primera vez en muchos años, nadie esperaba nada de él. Y eso, aunque extraño, se sentía como respirar profundamente después de haber contenido el aire durante demasiado tiempo. Pero mientras más avanzaba, menos entendía hacia dónde iba. Un sendero se dividía en 3, luego en 5, después en 10 caminos diferentes. Cada decisión parecía abrir otras 100 posibilidades. Una tarde descubrió que ya no sabía regresar. Miró alrededor. No reconocía los árboles, no reconocía las montañas, ni siquiera recordaba desde qué dirección había llegado. Estaba perdido y durante unos minutos sintió un miedo inmenso. Pensó en todo lo que había dejado atrás, pensó en regresar, pensó en rendirse, pero como no sabía cuál era el camino de vuelta, hizo lo único que podía hacer. Continuó caminando. Los días, los días siguientes fueron distintos. Ya no caminaba buscando un lugar. Caminaba porque cada paso era lo único que realmente poseía. Sin darse cuenta,
las distintas formas en que la lluvia caía según el tipo de hojas, el aroma de la tierra después del amanecer, la paciencia con la que los ríos rodeaban las piedras en lugar de intentar romperlas. Poco a poco comprendió algo curioso. Mientras había intentado controlar su destino, apenas había prestado atención al viaje. Una mañana encontró a un hombre muy anciano reparando un viejo puente de madera. El anciano trabajaba despacio, colocaba cada tabla como si el tiempo no existiera. Matías se acercó y preguntó: ¿sabe cuál es el camino para salir de este bosque? El anciano sonrió sin levantar la mirada y le contestó: depende. Matías le contestó: depende de qué. El anciano le dijo: depende de quién eres ahora. Matías frunció el ceño y le dijo: solo quiero encontrar la salida. El anciano apoyó el martillo y le dijo a Matías: el muchacho que entró aquí hace semanas buscaba una dirección, pero el joven que tengo enfrente parece estar buscando algo diferente. Matías guardó silencio. Nunca lo había pensado. Tal vez ya no quería simplemente salir del bosque. Tal vez quería salir siendo alguien distinto. Continuó su viaje. A veces acertaba, a veces se equivocaba. Tomaba senderos que terminaban en acantilados. Otros desembocaban en praderas inmensas. Cada error le enseñaba algo que ningún camino correcto habría podido mostrarle. Descubrió que el miedo aparecía justo antes de aprender algo importante, que la incertidumbre era una maestra exigente, pero increíblemente honesta, y que perderse no siempre era un accidente. En ocasiones era una invitación. Pasaron las estaciones cuando finalmente encontró un camino ancho que conducía nuevamente hacia una ciudad. Algo había cambiado. Las calles seguían siendo calles. Las personas seguían caminando deprisa. El mundo no era diferente. El diferente era él. Ya no sentía la necesidad de compararse. No necesitaba demostrar que iba más rápido que nadie. Comprendió que muchas personas caminaban con seguridad simplemente porque nunca se habían detenido a preguntarse si aquel era realmente su camino. Él, en cambio, había conocido la confusión, había conocido
conocido el silencio, había conocido la incertidumbre y precisamente por eso valoraba cada decisión con una calma que antes le parecía imposible. Con el tiempo comenzó un nuevo oficio. No era el más prestigioso ni el más famoso, pero cada mañana despertaba sintiendo que su vida tenía el mismo ritmo que su corazón, y descubrió que esa sensación era mucho más valiosa que cualquier aplauso. Algunas tardes regresaba al bosque, no porque quisiera perderse otra vez, sino porque allí había comprendido una verdad que nunca olvidaría. Los árboles nunca le enseñaron un camino, le enseñaron a caminar, y entendió que la vida rara vez entrega mapas completos, entrega pasos uno detrás del otro, lo suficiente para avanzar, nunca lo suficiente para verlo todo de una vez. Desde entonces, cuando alguien le confesaba con vergüenza que estaba perdido, Matías nunca respondía con consejos apresurados, solo sonreía y decía: cuida bien este momento. Quizás no te diste cuenta, pero algunos de los caminos más importantes empiezan exactamente donde dejamos de saber hacia dónde vamos. Existe una idea que suele asustarnos. Creer que perdimos el rumbo significa haber fracasado. Sin embargo, muchas veces ocurre lo contrario. Mientras seguimos un camino impuesto por el miedo, la costumbre o las expectativas de otros, podemos avanzar durante años sin preguntarnos si realmente es el nuestro. Perderse puede ser el instante en que dejamos de vivir en piloto automático. Es el momento en que ya no funcionan las respuestas fáciles y nos vemos obligados a escuchar esa voz interior que llevaba mucho tiempo esperando ser atendida. Nadie encuentra su propósito porque nunca se haya equivocado. Las personas encontramos nuestro propósito porque después de equivocarnos tuvimos el valor de seguir caminando con los ojos abiertos. Quizá la vida no consiste en recorrer un camino perfecto, sino en permitir que el camino nos transforme, porque al final no siempre encontramos nuestro destino cuando llegamos a un lugar nuevo. A veces lo encontramos cuando descubrimos una nueva versión de nosotros mismos. Gracias por acompañarme en esta historia. Deja que el peso del día se disuelva. No necesitas resolver toda tu vida esta noche. Basta con confiar en que incluso cuando todo parezca incierto, cada paso sincero
tiene el poder de acercarte al lugar donde realmente perteneces. Descansen y tengan un sueño tranquilo. Si llegaron al final de este video, quiero darles las gracias por ver. Muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias por acompañarme y por permitirme formar parte de su día a día. Son personas increíbles. Son personas maravillosas. Son suficientes. Lo están haciendo bien. Tengan paciencia. Todo saldrá bien. Muchas gracias por ver. Muchas gracias por estar aquí. Eso será todo por el día de hoy. Muchas gracias por todo el apoyo. Nos vemos en un próximo video. Chao, chao.